¿Qué es el terrorismo? La RAE define este de una manera muy sintética y lo define como la dominación por el terror. Es notorio saber que el terrorismo se constituye tanto en el ámbito internacional como en el ámbito privado y nacional de cada país, porque su definición es una vía abierta que implica todo acto de violencia desgradante intimidatorio y que no implica ningún tipo de preocupación moral, por lo tanto no es una práctica aislada, ni reciente, ni desorganizada. Bueno, ahora bien, nos preguntamos cómo toma esto el derecho internacional. En cuanto a los mercenarios y a los grupos terroristas, el derecho internacional tiene un vacío muy grande, porque no tiene ningún tipo de regulación específica, simplemente llegan a decir que son particulares que deciden alzarse en armas por cualquier razón. Ahora bien, con lo anterior también debemos mencionar que ni siquiera tenemos certeza sobre lo que es terrorismo, pero sí conocemos, digamos, su definición de manera orgánica, y podemos llegar a decir que estos no son crímenes internacionales. Actualmente existen diferentes instrumentos internacionales que no son tratados, simplemente son declaraciones de lucha contra el terrorismo. Tenemos políticas exteriores de las que hacen parte, por ejemplo, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que han creado listas de terroristas para ciertos grupos y consideran que en contra de ellos iniciar una lucha frontal independientemente del lugar en donde se encuentre. Digamos que esto no resulta difícil que sea aprobado por el derecho internacional, porque esto permite que Estados Unidos desarrolle actividades militares en contra de Afganistán por los atentados. ¿Qué es la teoría de la subjetividad? Y esta es la aptitud para ser titular tanto de derechos como de obligaciones, y esto es conferida mediante normas jurídicas internacionales, pudiéndose hacer valer de esta manera ante instancias internacionales y siendo responsable internacionalmente en el caso de llegar a incumplir cualquier tipo de obligación. Digamos que para explicarlo de una manera más clara, la subjetividad es una característica técnica de la ciencia jurídica que es realizada con el fin de tener un centro de atribuciones de conducta. Es decir, cuando hay una norma de derecho, esta enuncia una conducta y establece quiénes pueden llevar a cabo esta conducta. ¿A quién aplica esto? Digamos que en el derecho clásico únicamente los estados eran sujetos de derecho internacional, pues dado que el derecho internacional surge en la Edad Moderna como un orden regulador de las relaciones entre las colectividades políticas. Sin embargo, con la evolución del derecho internacional, ahora no simplemente pueden hacer parte, digamos que los países, sino que también diferentes entidades pueden tener derechos y obligaciones en el plano internacional y por lo tanto llegar a ser sujetos del derecho internacional. Ahora bien, nos preguntamos si cabría el terrorismo internacional dentro de la teoría de la subjetividad. Y en primera medida lo que vamos a decir es que no, puesto que no existe una definición dada por el derecho internacional sobre qué son los actos terroristas. Entonces, por ejemplo, preguntémonos, ¿la explosión de un carro sería un acto terrorista? Y no podemos, digamos, decir si sí o si no. Esto podríamos decir que el derecho internacional no reconoce los actos de terrorismo, y si este los llegara a reconocer, podría dar como resultado la deslegitimación de la posición de todo el sistema internacional. Entonces nos preguntamos cómo se maneja esto. Digamos que en principio se maneja mediante actos de cooperación, como la situación de Estados Unidos que se explicó al inicio del video. Y digamos que ¿qué cooperación debe existir? Digamos que son cooperaciones tales como evitar financiamientos de grupos criminales y penarlo u otras acciones similares.